Vía Pública. 11 de la noche en punto, como siempre, qué gusto saludarlos a esta hora en Vía Pública por Canal 24 Horas, en una jornada donde se revolvió completamente el tablero político, porque finalmente el oficialismo tomó decisiones y no acudirá a la elección parlamentaria en una sola lista. Esto luego de que la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Acción Humanista descartaran sumarse al pacto. Ambos partidos anunciaron una segunda lista parlamentaria a la que podrían sumarse otras colectividades como por ejemplo el Partido Popular, la Alianza Verde Popular y también otros pequeños movimientos de izquierda. El diputado Tomás Hirsch apuntó a los intentos de poner restricciones a la legalidad de los partidos como una de las causas que dificultaron de alguna manera las negociaciones y a la postre impidieron esta llamada lista única. Tanto Tomás Hirsch como Jaime Mulet evitaron señalar culpables por la falta de acuerdos y afirmaron la intención de buscar pactos por omisión para el Senado y también en distritos donde haya pocos candidatos. La Federación Regionalista Verde y Acción Humanista descartaron que esta situación afecte su apoyo a la candidatura presidencial de Janet Jara. Al contrario, dijeron, se ha destacado que con esta segunda lista se ampliarán las fuerzas políticas que respaldan la candidatura oficialista. Bueno, novedades políticas en este comienzo de la semana. Como cada martes estamos acá en Vía Pública con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, buenas noches, Davor. Buenas noches, Marco. Y también con Marco Moreno, director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. ¿Cómo están, Davor, Rodrigo? Buenas noches. Bienvenido ambos. Rodrigo, partamos contigo, tomando lo que anunciamos al comienzo del programa. ¿Se remeció mucho el tablero político o era algo esperable de que finalmente no iba a haber una sola agua para esa lista parlamentaria? Era una probabilidad, no sé si tan importante o baja, pero era una probabilidad. O sea, la cantidad de partidos, los cupos limitados que existen en esta elección generaba la incertidumbre de si eran capaces de poder de alguna forma consolidarse en una sola gran lista. Finalmente, yo creo que además también está muy condicionado por lo que sucede en la vereda del frente. La vereda del frente, en la posición, al tener dos listas, de alguna forma también le resta un poquito de obligatoriedad al oficialismo en pos de resultado del Congreso. Entonces, le habría esta posibilidad. Aquí también juegan no solamente los fines políticos de la candidatura de Janet Jara, sino que también lo de subsistencia de algunos partidos, particularmente estos partidos que son un poco más pequeños, que requieren tener un porcentaje y al tener números acotados de candidatos a diputados, probablemente aseguran quizás un número, pero no tampoco la subsistencia. Y por cierto, no el financiamiento. Sí, al final del día los partidos también necesitan financiamiento para existir y en eso hay algo, yo creo, de influencia. Así que no creo que una buena noticia, sin duda, porque de otra forma Janet Jara había asumido un liderazgo y había destacado la posibilidad de la lista única y hoy vemos que ese proyecto se ha caído, por lo tanto sigue siendo una seguidilla de malas noticias para esa candidatura, independiente de lo que al frente esté sucediendo. Marco, y pese a lo que dicen los presidentes de los partidos, los que estaban negociando, ¿esto afecta a la unidad del oficialismo, que se veían todos cuadrados, 9 partidos detrás de Janet Jara, por lo menos hasta hoy día en la mañana? Sí, 9 partidos, como dices tú, que dan cuenta, creo yo, de un fenómeno más profundo y tiene que ver con que no logra cuajar esto como una coalición de gobierno. Hasta ahora es una alianza electoral, tal como fue también el 2021, ¿no es cierto? Hace 4 años atrás, digamos, quienes han gobernado fueron producto más bien de eso, de una alianza electoral, de la suma de partidos que compite, más que una coalición, ¿no?, política. Y eso creo que marca una diferencia. No ha sido posible esos 9 partidos articularlo en torno a una coalición y efectivamente ahí Rodrigo tiene un punto, probablemente no se ha visto el liderazgo de Janet Jara como líder de una coalición, ¿no? Para tomar decisiones. Para tomar decisiones, claro. Aquí se espera que los candidatos presidenciales que tienen mucho poder, especialmente en esta etapa, ¿no?, en la etapa en que tienen que definir las listas parlamentarias, concentren ese poder. Y creo que de lo que hemos visto hasta ahora, de lo que hemos sabido, ¿no?, probablemente esto es el resultado justamente de la dificultad muy significativa para ponerse de acuerdo. Como decíamos, son 9 partidos políticos, hay que buscar candidatos para 183 cargos y evidentemente partieron en 400, habían avanzado la última semana a 200 y evidentemente ahí no se pudo cuadrar la caja y por lo tanto hasta ahora el oficialismo va a competir. Digo hasta ahora porque aquí pueden pasar muchas cosas, ¿no? De aquí al 8 lunes. Hasta de aquí al lunes o de aquí al viernes pueden ocurrir negociaciones de última hora que
cambien esto. También puede ser una suerte de bluff, ¿no es cierto?, negociador. Digo, me voy a inscribir por fuera y por lo tanto genera una presión en la negociación. Es parte de ese proceso, por lo tanto, no podemos estar cerrados que no puedan pasar cosas aquí en las próximas 72 horas. Rodrigo, ¿hay alguien que gane con esto dentro del oficialismo? He escuchado a muchos analistas que dicen, por ejemplo, que ha faltado generosidad de parte del Frente Amplio, que era el partido más grande, que tenía mayor cantidad de diputados, que no han estado dispuestos a ceder en algunos distritos especialmente. O sea, aquí la verdad que es una mala noticia para ellos. No sé si hay ganadores o perdedores. La primera perdedora es sin duda Janet Jara. Voy a insistir en ese tema porque ellos mismos destacaron durante gran parte de este periodo electoral que, a diferencia de lo que sucedía al frente, ellos habían logrado llegar a un acuerdo para ir a una sola lista. Por lo tanto, ahí se le cae un argumento importante que tiene que ver con la gobernabilidad que se llamaba Marco. Vamos a ver cómo quedan configurados los escenarios finales, porque aquí hay dos, en el fondo, invitados principales a comer, que es el Frente Amplio, porque es el partido del presidente de la República, y también el Partido Comunista, porque es el partido de la candidata presidencial, que habitualmente siempre el partido de la candidata presidencial es el que hace más sacrificios, porque entiende la relevancia y la importancia justamente para el liderazgo de quien de alguna otra forma va a llevar la campaña hacia adelante. Un partido que es del líder de esta coalición electoral. Pero Lautaro Carmona dijo que no había tanto problema, como que desdramatizó la situación. Porque finalmente a lo mejor está haciendo una apuesta que prefiere ganar el Congreso que apostar todo a la candidatura presidencial. Es una conjetura que estoy haciendo, una hipótesis que puede ser bastante razonable. Ya que no hay certeza de que Janet Jara gane la elección presidencial, pues vemos que en los distintos escenarios ella tiene distancia todavía con Evelyn Matei y con José Antonio Kast en segunda vuelta. Nuestra apuesta fuerte tiene que ir por el Congreso. A eso voy. Que al parecer los invitados principales a la cena están apostando por el Congreso y no por la carrera presidencial. Ya. Marco, y para entender esto, viendo y tirándole números a esta situación, ¿le va mejor al oficialismo en dos listas o en una sola lista? ¿O más o menos le va igual? Bueno, la teoría dice que este sistema electoral lo que favorece es la concentración, ¿no es cierto?, en una sola lista. Eso lo dice la teoría del sistema de D'Hondt. Claro, y el sistema de distribución, como tú dices, de los votos, evidentemente, tiende a premiar a los partidos que logran ponerse de acuerdo. Eso no ocurrió ni en el oficialismo, no está ocurriendo en el oficialismo y tampoco ocurrió en la oposición, donde ya se inscribió un pacto, ¿no es cierto?, durante la semana pasada. Y por lo tanto, lo que vamos a ver efectivamente es cómo se comporta los partidos políticos, ¿no es cierto?, en este escenario de competir en dos listas, ¿no? Además, hemos visto movimientos que se han registrado en algunas candidaturas. Algunos han hablado también del turismo electoral, ¿no?, a propósito, ¿no es cierto?, del desplazamiento de Carter a la región de la Araucanía, José Miguel Insulza que podría por Viña ir a Valparaíso. Ahora, sí. Claro, entonces estamos viendo esos desplazamientos que son previos al cierre de las negociaciones. De aquí siempre ocurre en Chile, ¿no es cierto?, que estamos al último minuto cerrando la negociación parlamentaria. Pero como decía, la gracia de este sistema, ¿no?, es que tiende a premiar a aquellos partidos que logran concentrar votación. Eso hasta ahora no está ocurriendo porque estamos viendo a lo menos 4 pactos que podrían estar compitiendo, si es que no aparecen otros de aquí al próximo lunes. Por lo tanto, estamos viendo un escenario de fragmentación, ¿no?, que de alguna manera da cuenta también de lo que está pasando en el tema presidencial, donde estamos teniendo 6 u 8 candidatos que podrían estar presentes en la papeleta del próximo 16 de 5, el Partido de la Gente también va a presentar su pacto electoral. Exacto. ¿Esta división del oficialismo puede complicar a la moneda, complicar al presidente Gabriel Boric para lo que queda de mandato para los 7 meses que están por delante? Yo creo que una mala noticia para el oficialismo completo y eso sí, sin duda se puede traspasar a las relaciones que existen entre los partidos que están gobernando, porque finalmente ya no van a haber un proyecto de unidad, sino que un proyecto de competencia. Y eso siempre genera roces, qué van a hacer los ministros, que en su tiempo libre. No pueden hacer campaña durante si no, la Contralora va a estar ahí encima. La señora Dorothy Pérez va a estar muy al ojo viendo cómo actúa. Claro, no es una buena noticia para el oficialismo, por tanto tampoco es para el presidente de la República. Porque efectivamente, de alguna u otra forma, va a tensar la relación de los partidos oficialistas, probablemente en las discusiones en el Congreso, cómo van a actuar. Vamos a ver también no solamente estos turismos electorales que hacía alusión Marco a raíz del movimiento de Carter a la Araucanía, sino que también vamos a ver ofertas electorales para tratar de alguna forma utilizar el rol incumbente en el Congreso para tratar de atraer votos en esta elección, y eso seguramente va a tensar las relaciones con
tus propios correligionarios del gobierno, porque efectivamente aquí entra una competencia. Si al final del día, cuando se fragmentan o se presentan dos listas de un mismo sector, hay una competencia natural por quién obtiene más votos, porque efectivamente este sistema es un poquito complejo, pero al final del día premia la concentración de votos. Por eso yo no entiendo cuando algunos analistas dicen, no, si a veces ir en dos listas puedes atraer más votantes, etcétera, como lo ha planteado el Partido Republicano, pero la verdad que tú al dividir la votación ya te haces un daño que permite que probablemente tu competidor, en el caso que fuese con uno, ¿sí?, tenía más posibilidades de obtener quizás más escaños en proporción a los votos obtenidos. Ya. Marco, zanjando todo esto, que esto termina esta teleserie el lunes, el próximo lunes, en la noche ya vamos a tener todo clarito. Zanjado eso, ¿puede partir una nueva etapa para la campaña presidencial de Janet Jara, como ella misma lo ha planteado luego de la semana horrible que tuvo la semana pasada en su propia voz? Y además con la encuesta Academ, que la muestra con 5 puntos a la baja. ¿Se podrá recuperar? ¿Puede resetearse? ¿Puede recomenzar su campaña? Bueno, eso es lo que las expectativas que hay respecto de la campaña, ¿no? Efectivamente había tenido problemas durante la semana pasada. Aún no logra cerrar adecuadamente, creo yo, el tema programático, que sigue siendo un vacío, ¿no? Cuando hay un vacío, alguien lo llena, y por eso que hemos visto los asesores, ¿no es cierto?, haciendo pronunciamiento a través de los medios de comunicación, y parece que el programa se está escribiendo desde la prensa, más de lo que dicen los encargados, porque no se ponen de acuerdo. Por eso te decía yo, esta dificultad de solo ser un pacto o una alianza electoral es lo que también de alguna manera da cuenta de la dificultad de ponerse de acuerdo en unos mínimos, ¿no es cierto?, este rayado de la cancha, que permita tener elementos programáticos que estén presentes. Es cierto que la gente no toma decisiones racionales cuando va a votar, ¿no? Y lo emocional se está imponiendo sobre lo racional, pero tú necesitas tener algunos elementos programáticos y hasta ahora eso ha sido difícil, ¿no? Porque se ha privilegiado la ingeniería electoral, pero como te digo, la ingeniería electoral no va a resolver el tema de tener una alianza política, porque solo eso se reduce a lo electoral y eso no es suficiente para gobernar y tampoco es suficiente para ganar, no es suficiente para ganar una elección y tampoco es suficiente para gobernar. Rodrigo, ¿coincides con ese diagnóstico? ¿Se puede recomenzar una campaña presidencial Indudable. En esta instancia? Es otra campaña. Otra etapa, o sea, tú dividirías en tres. La primaria, el tiempo que hemos venido ahora, el intermedio y ahora parte yo diría lo de tres verdad. etapas que son importantes distinguir en la carrera presidencial. La previa a la inscripción, donde tienen mucha responsabilidad los propios candidatos, para unificar listas, para buscar candidatos, para transmitir su mensaje. O para conformar equipos, para empezar a buscar conformar equipos. Y en eso la primaria juega muy a favor de eso. La segunda ya van los candidatos inscritos, porque ahí tú vas a tener 184 candidatos entre los diputados, senadores, que van a ser de alguna otra forma los encargados de tu campaña en la zona por la cual se presentan ellos de candidatos. Entonces vas a tener candidatos a diputados, senadores, que van a ser tus embajadores, entre comillas, y van a hacer la campaña en el lugar que le corresponde a su votación. Ese es otro estilo de campaña, otra lógica de campaña. Y la tercera que yo distingo claramente es cuando comienza la franja electoral. La franja electoral, que es este espacio de publicidad en cadena nacional que transmiten todos los canales de televisión, también abre posibilidades para que justamente los candidatos puedan mostrar una mezcla entre sentimentalismo y también una parte programática, pero también se hacen ya más universales o más nacionales, digámoslo. Entonces, al menos tres partes, sin duda, después de la inscripción, parte una nueva etapa. Tiene razón en eso Janet Jara, que puede volver a configurarse su campaña, como también lo está haciendo Evelyn Matei, como imagino que también lo va a hacer José Antonio Kast y los otros candidatos que tengan plantilla parlamentaria. Ya. Hablemos de la derecha. Quiero partir hablando de José Antonio Kast. Hoy día en la mañana ha sido bien comentada una frase donde él, de alguna manera, relativizó la función del Congreso. Dijo, el Congreso es importante, pero no es tan relevante como se imagina. Lo acusaron de que era un Pinochet rubio, de que quería gobernar por decreto y un montón de cosas más. ¿Fue un error lo de hoy día? ¿Fue un gafe? Porque ustedes mismos han dicho que Kast comete pocos errores. Sí, no, yo no creo que haya sido un error. Yo creo que hay un intento de tomar posición, ¿no?, frente a los temas, y él lo está haciendo desde una posición donde lo que quiere transmitir es convicción. Yo creo que es coherente con lo que ha sido hasta ahora José Antonio Kast. No creo que sea algo muy distinto. Trata de emular además lo que están haciendo otros liderazgos parecidos en el mundo, ¿no?, que plantean que lo que tienen que hacer es aplicar la ley porque la ley existe y por lo tanto a partir de eso desarrollar su gestión. De alguna manera es lo que la gente también, ellos piensan que es lo que quiere escuchar, ¿no? O sea, resolvamos los problemas. Entonces yo creo que en ese sentido uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice Kast, pero de alguna manera es coherente con lo que ha venido planteando y lo de hoy día, lejos de ser un error, forma parte de una estrategia deliberada y pensada para instalar
esa certeza, esa convicción, ¿no es cierto?, que es lo que quiere transmitir a el electorado respecto de un liderazgo fuerte que va a estar en campaña. Ahora, eso tiene un problema. El problema es que anichas mucho tu discurso, no lo centras demasiado en un nicho, y en esta elección con voto obligatorio, lo hemos dicho contigo varias veces, Dávar, acá y Rodrigo, en una elección con voto obligatorio, ¿no?, donde se incorporan 7 millones de electores obligados, evidentemente apostar al nicho no es suficiente para ganar una elección. Ese es el error que tiene la estrategia, creo yo, de José Antonio Kast, de que está jugando demasiado al nicho, pero después eso le va a dificultar moverse hacia el centro a buscar ese otro electorado o electorado moderado, porque ha estado en unas posiciones muy irreductibles. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo? ¿Es coherente con lo que ha dicho además? Porque José Antonio Kast ha dicho que si él sale presidente tiene que instalar un gobierno de emergencia, es la palabra que él ha utilizado. Claro, para el tema de seguridad de empleo. Pero fíjate que ahora, pensando bien la frase, yo coincido con Marco. Yo he visto pocos errores en esta campaña que ha tenido el candidato del Partido Republicano. Yo creo que esto no fue un error. Yo creo que esto fue una frase pensada. Esto es una estrategia. Meditada, estratégica. Estratégica de dos perspectivas, incluso hablar de algo de teoría o de instituciones. Una de las instituciones menos valoradas por la ciudadanía es el Congreso. O sea, si hay una institución que tú le pones nota, ¿y cuál es la peor nota? Último, sí. Probablemente el Congreso, diputados y senadores. Sí. Entonces, en el fondo, enfrentarte con ellos es solo ganancia para el candidato que logra llegar a ese eje de discusión. Y el segundo, fíjate que igual tiene algo de razón. Si uno analiza nuestro sistema político, un sistema presidencial en donde el presidente de la República tiene iniciativa, maneja la urgencia, es el que tiene iniciativa en los proyectos con gasto fiscal. O sea, es un régimen presidencial con características de reforzado. Por lo tanto, efectivamente, en esta dualidad, el presidente es sin duda una figura más relevante que la del Congreso para un montón de gestiones de políticas públicas. Así que, incluso desde el punto de vista de instituciones políticas, tiene razón un poco en lo que dice José Antonio Kast. Lo que pasa es que, efectivamente, quienes están en el Congreso y se sienten parte, interpelados por esto, van a empezar a saltar, pero probablemente esa es justamente la estrategia de José Antonio Kast. Pero le dieron duro también desde Chile Vamos. Los diputados hoy día dijeron que era casi como que se había partido Bukele. Bueno, Chile Vamos también tiene que marcar diferencia con José Antonio Kast, así que está en la pole position. Por lo tanto, él está en la posición que tuvo Evelyn Matei hace unos meses atrás, en que le pegaban desde el gobierno, desde el oficialismo, desde el Partido Republicano, que fue muy duro en su minuto con Evelyn Matei también, sus diputados con Chile Vamos. Entonces, yo creo que sin marcar ataques así de carácter visceral, como sí lo hemos visto en otras partes, Chile Vamos también tiene que, de alguna forma, ir por la figura de José Antonio Kast, porque también, dentro de todo, si bien no es el contrincante, no es el enemigo, es la persona a la cual también tiene que ir a rescatar votos, porque sin duda parte de la votación que perdió Evelyn Matei se encuentra hoy en José Antonio Kast. Ya, y a propósito de Evelyn Matei, subió 5 puntos en la encuesta CADEM, logró revertir de alguna manera la caída que tenían algunas encuestas. ¿Cómo la ves, Marco, en este comienzo de semana? Salió por lo menos con una disposición nueva hoy día en la mañana, presentó voceros y jefes de campaña prácticamente la semana pasada, Juan Sutil entre otros. ¿Cómo la ves? ¿Hay una Evelyn Matei distinta? Sí, bueno, ella está obligada a llevar adelante este sentido de urgencia, ¿no es cierto?, para poder enfrentar el desafío que estaba viviendo de una situación compleja en su candidatura. Yo diría fuertemente influida por lo que dicen las encuestas, ¿no? Las encuestas de alguna manera están pauteando la política y evidentemente Evelyn Matei es una víctima de lo que es este efecto casi adictivo del margen de error, ¿no? O sea, la gente los días domingos espera la encuesta, noche, ¿no es cierto?, sí, para saber cómo están las cosas. Ya no estamos pensando en el asado, en la comida familiar, no, en lo que dice la encuesta. Entonces, de alguna manera, Evelyn Matei lo que está buscando es revertir eso. La llegada de estos refuerzos probablemente le dio un impulso y la gente valoró bien, respondieron las encuestas respecto de lo que está haciendo, pero todavía falta, ¿no es cierto?, el despliegue de la campaña. Lo que se le ha planteado con mucha fuerza es la pregunta: ¿cuál es el relato que efectivamente Evelyn Matei quiere transmitir, ¿no? Ya no solamente las piezas de su comando, sino que cuáles son las ideas que quiere instalar hoy día. Entonces, esa es la discusión, lo mismo que está pasando con Janet Jara. ¿Cuáles son los planteamientos, cuáles son las ideas con las que quiere gobernar? Eso es lo que uno echa en falta respecto a lo que está ocurriendo hasta ahora. Rodrigo, ¿la ves más cómoda esta semana con este nuevo diseño de campaña? Debería tener esta semana a lo mejor el apoyo también del Partido Demócratas. ¿Va a sumar eso a su candidatura eventualmente? Yo creo que, mira, la incorporación, lo comentamos, de Juan Antonio Coloma y de Juan Sutil, sí, entregaron dos elementos clave. Una mirada estratégica de alguien que tuvo, en fondo, un rol muy relevante a nivel gremial, y la mirada política potente que tenía Juan Antonio Coloma, y eso se notó.
Eso se vio, fue una campaña, por lo menos lo que hemos visto en los últimos 10 días, una campaña mucho más ordenada, en donde de alguna forma se vio fortalecida por los apoyos que tuvo el fin de semana de Renovación Nacional, de Bópoli, de los consejos generales de los partidos que ratificaron su candidatura, y eso fortalece cada campaña. Entonces, yo creo que le dieron orden a una campaña que estaba muy desordenada, que era la crítica que habíamos hecho. Entonces, ahí las crisis sirven o para hundirse o para salir a flote. Y yo tengo la sensación de que los números al menos detuvieron la caída y de hecho la cadena aumentó con una votación, o sea, un número muy importante, probablemente creo que no había aumentado nunca. Subió 5 puntos, llegó a 16. 5 puntos durante todas las mediciones que ha tenido. Creo que para ella es una buena noticia y logró interpretar. Creo que la incorporación probablemente de amarillos o demócratas va a entregar la señal... va a entregar la demócrata va a entregar lo que comentábamos antes, gobernabilidad. En el fondo, ser capaz de incorporar personas que quizás tengan una mirada diferente de la política, pero en pos de un proyecto común, logran sumarse a una candidatura presidencial que creo que es muy relevante para la hora de dar ciertos grados de certeza. Así que ha tenido una semana ordenada y creo que eso se ha reflejado. Ya, pero tiene que tomar una decisión probablemente como líder de esa coalición, que es qué hacer si suma a demócratas con el diputado Calisto, que ha sido como la piedra de tope de acuerdo a lo que uno lee en las negociaciones, porque está, de alguna manera, le quitaron el fuero, está desaforado, tiene que enfrentar un proceso judicial, no tiene ni una condena, pero es alguien que va a estar con un poco de ruido. ¿Cómo ves tú, Marco, esta situación? ¿Luz verde, dedo para arriba o dedo para abajo al diputado Calisto? ¿Cómo se ordenan las filas? Pasa con Calisto y pasa con Jado del otro lado, ¿no? Que a pesar de que no está formalizado, pero evidentemente el avance que ha tenido... Jado está con cautelares, además. Claro, pero el avance que ha tenido la Fiscalía respecto de esa situación lo está complicando. Bueno, en el caso de Calisto, efectivamente, Chile Vamos a tener un problema difícil de resolver porque además el Partido Demócrata, en voz de su presidenta, ¿no es cierto?, lo ha respaldado, ¿no? Y ha puesto como una exigencia del cierre de la negociación que hay en Chile Vamos, ¿no? Evidentemente, nosotros tenemos este vacío en nuestra legislación respecto de que se puede ser candidato mientras tú no estés con una sentencia firme, sentencia firme, ¿no? Y por lo tanto, en la elección pasada, un par de alcaldes, ¿no es cierto?, fueron electos a pesar de que estaban con situaciones judiciales pendientes. Entonces, eso no está resuelto, evidentemente no podemos cambiar las reglas ahora, pero juega, ¿no es cierto?, y forma parte de las dificultades que tienen los partidos para poder abrochar, para poder amarrar bien, ¿no es cierto?, la negociación parlamentaria y Chile Vamos está teniendo este problema, al otro lado también va a estar presente y creo que va a ser parte de las últimas decisiones que se tomen antes del lunes. ¿Y esa la tiene que tomar Evelyn Matei, esa decisión? Si el diputado Calisto va a ser candidato en la lista de Chile Vamos. Sí, Evelyn Matei y Janet Jara, yo creo que ambas han tenido un poco de distancia de esta parte de la negociación, ¿eh? Históricamente, Matei no ha tenido una buena relación con los partidos, entonces le cuesta meterse en esa discusión y Janet Jara, evidentemente, no había sido un actor político que participara en las negociaciones, por lo tanto han tomado un poco de distancia en circunstancias de lo que uno espera de un candidato presidencial es que también sea capaz de ser líder de una coalición, ¿no? No solamente eventualmente jefe de gobierno, sino que líder de la coalición. Patricio Aylwin, ¿no es cierto?, tomaba decisiones, ¿no? Antes de ser electo presidente, mientras armaba las listas, decidía quiénes sí y quiénes no. Es otra época, por supuesto, de la historia. Además, de hecho. Claro, es otra época de la historia. Lo mismo hizo Ricardo Lagos. Los últimos presidentes tenían mucho más, cuando eran candidatos, tenían mucha más capacidad de influir. Yo he notado ahora que los liderazgos presidenciales en ambos bloques no se han metido mucho en esta discusión. El presidente Piñera está encima. Claro, exactamente. Sí. Rodrigo, ¿cómo ves esta situación? ¿Cuánto se afecta además la credibilidad del sistema político, de la derecha, de Chile Vamos, eventualmente si le dan la pasada, si le dan luz verde a que el diputado Calisto pase al Senado? Yo tengo un tema tengo una formación jurídica en ese caso. Alguien no es culpable de lo que se le acusa hasta que lo sentencien. Por lo tanto, inhabilitar a una persona porque eventualmente te están investigando y existen posibilidades. Pero aquí la Corte ya se pronunció, le quitó el fuero. Se desafuero que puede en fondo ser procesado. Pero algo de ruido ahí. Todavía no hay ninguna formalización, no, eso es verdad. A diferencia del otro caso. Entonces, utilizando quizás la doctrina Tobá, que decía que la formalización quizás era diferente, pero hemos visto muchos casos de personas que han sido desaforadas. El mismo, ¿cómo se llama?, senador Fulvio Rossi fue desaforado y después fue declarado inocente. Yo espero que el Partido Demócrata, quizás interpretando lo que tú dices, más que nada una sensación de transparencia, toma una medida pertinente y razonable, en todo el sentido común, a saber que alguien que está en un lío judicial no es conveniente ni para su partido, ni para la coalición, ni para el pacto, que
que participe de una elección. ¿Es justo? No, pero la política a veces no da soluciones justas. Ya, bueno, vamos a ver qué decisión se toma. Quiero preguntarle a ambos, ¿qué piensan de Johannes Kaiser? Estamos a una semana, va a estar inscribiéndose el próximo lunes como candidato presidencial, está marcando hoy día 5 puntos en la encuesta Academ, llegó a estar puntero en algún instante sobre José Antonio Kast, sí, pero hoy día la realidad es otra. ¿Va a seguir a firme con la candidatura de aquí al lunes? Bueno, la otra vez lo comentábamos acá, Rodrigo creía que sí, yo tenía mis dudas, todavía falta para el día lunes, pero con 5% de apoyo en los estudios de opinión es muy difícil que tenga alguna posibilidad, con eso hipoteca las pretensiones de su partido, ¿no? del Nacional Libertario, y por lo tanto es una apuesta con mucho riesgo que él se mantenga, ¿no? Pero y por lo tanto, va a depender de la negociación que tenga con el Partido Republicano. Claro, depende. O sea, la única negociación posible es la que se ha especulado, que la única oferta que podría aceptar Johannes Kaiser, se dice que los 5 candidatos al Senado de la región de la Araucanía los disponga él, ¿no? Algunos han dicho eso. Ya está listo Carter, Ruth Hurtado. Ese es el problema. Varios, pues. Exactamente. Hermana, que ya Vanessa Kaiser es la candidata también del Partido Nacional. La hermana, claro, Vanessa Kaiser. De alguna manera, entonces, eso es lo que está en juego. Yo no doy nada por sentado en el sentido que esa candidatura pueda llegar hasta el lunes en la noche a inscribirse como candidatura presidencial. Creo que el llamado a la unidad que hacen todos, ¿no es cierto?, de ir a expresarse también en señales en este sentido. No es una candidatura por ahora viable, es muy difícil que pueda, ¿no es cierto?, superar a José Antonio Kast o a Evelyn Matei. Y por lo tanto, la pregunta es cuál es el daño que puede hacer, ¿no es cierto?, las pretensiones presidenciales y parlamentarias, efectivamente, su candidatura. ¿Cómo lo lees tú, Rodrigo? ¿Va a llegar Johannes Kaiser el lunes a Yo tengo la sensación de que sí, fíjate. De que sí. Él mismo transmitió en reiteradas oportunidades que su palabra vale. Pero si tenía 2 dígitos, dijo en algún momento. Si tengo 2 dígitos, voy a la primera vuelta. Pero una vez como que fue interpelado, dijo, tanto me han preguntado que voy a llegar. Y de hecho el domingo en una entrevista dijo, yo lo que aseguro es que mi palabra se cumple. Yo te voto por Johannes Kaiser en primera, en segunda vuelta tiene a Johannes Kaiser sin ningún cambio. ¿Ya? Creo que en definitiva como que la palabra en política está pesando cada día más. No veo que se baje aquí al fin de semana. Va a depender mucho su juego de los acuerdos electorales que llegue con el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano para la subsistencia de su proyecto político. Yo creo que un error por parte de él no haber ido candidato a senador en vez de ir candidato presidencial, porque más le todavía permite... puede ser. Bueno, efectivamente, todavía puede ser. Pero yo estoy apostando a que él no se va a bajar y que va a competir, sobre todo porque da la sensación de que esta elección de noviembre se va a transformar con una especie también al mismo tiempo de presidencial primera vuelta en una primaria de las ideas de la centroderecha. ¿Cuál pesa de verdad? ¿Cuál es el peso específico del Partido Nacional Libertario, Chile Vamos y el Partido Republicano? Y da la sensación de que la apuesta de Johannes Kaiser es justamente medirse en esa lógica y, por cierto, apostar que en esta segunda etapa poder crecer y volver quizá a los 2 dígitos que tuvo durante enero, febrero, marzo de este año. Ya. Y a Franco Parisi, ¿cómo lo han observado? Tiene 12% en la encuesta Academ, ha subido en algunas, llegó a estar tercero hace un par de semanas. ¿Debería seguir subiendo? ¿Ven una buena proyección de esta candidatura que no tiene que hacer propaganda, no hay que hacer publicidad? Ya todos lo conocen. Sí, él está apostando al voto desencantado, ¿no es cierto?, a este electorado desideologizado, despolitizado, y por lo tanto ahí puede tener, y está teniendo, digamos, una penetración importante. La pregunta es si no pasa a segunda vuelta, ¿quién perjudica o quién beneficia? Un estudio que hicieron, ¿no es cierto?, en la Universidad del Desarrollo plantea justamente sobre Franco Parisi, plantea que buena parte de la votación, creo que el 45%, dice el estudio, es un votante que podría pertenecer o está más cerca a José Antonio Kast, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, eso está por verse. Yo creo que él va a ser, sin duda que va a ser candidato, pero va a ser una campaña bien disruptiva, ¿no? Y eso, muy provocadora, y eso evidentemente en ese electorado, ¿no?, un electorado que cuestiona a la élite del poder, a la casta, ¿no?, puede darle un resultado. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo? ¿Vamos a hablar de un fenómeno Parisi en un par de semanas más? No, porque yo creo que el fenómeno Parisi fue la elección pasada. Ya fue. Fue en el sentido de que era un candidato que no estaba en el país, tenía problemas de pensión de alimentos y no podía, o él decidió no hacer campaña en Chile, o sea, y con ese tipo de campaña logró ganarle al candidato de Chile Vamos, que fue Sebastián Sichel, con un 13%, por lo tanto... Ese fue, yo creo, un fenómeno. Ahora vamos a ver algo. Yo tengo la sensación de que va a haber un candidato similar, con propuestas que están muy al límite de lo que es populista y lo que es serio, y que va a mostrar lo que dice Marco Enrique, al descontento
con lo político, con el gobierno, y creo que su votación va a ser muy coyuntural con respecto a cómo esté la política, el desempleo, la valoración del presidente en noviembre. Pero su apuesta sin duda va a ser tratar de captar descontento, pero ya tuvo un 12%, por lo tanto no nos sorprendamos de que esté en torno a eso. Ya. ¿Ven alguna sorpresa de aquí al lunes? Hemos hablado de casi todos los candidatos, pero no les he preguntado por Meo, también por Harold May Nichols. Además de ellos, ¿ven a alguien más que pueda aparecer el lunes? Parece que Eduardo, usted está muy lejano a juntar las firmas, Sí, como entendió yo. pero no hay que descartarlo. Pero los 600 y tantos que estaban recolectando, No, claro. no va a haber sorpresas, ¿no? No, está en lo que tú dices, lo que pasa con Mike Nichols, y porque Marco Enrique ya aseguró que tenía las firmas y por lo tanto hay que ver qué es lo que pasa con esa candidatura. ¿Le sirvió la oferta del estadio para la U, parece? Sí, parece. ¿Y el centro va a seguir estando huérfano? ¿O ven algún candidato que tenga ya la estrategia de abarcar esa votación que está al medio? Hasta ahora yo creo que hay una demanda de centro, pero hay una oferta que la interpreta adecuadamente. Ya. No, yo creo que Evelyn Matei ha dado señales claras de tratar de interpelar a quienes se dicen pertenecer a ese tipo de ideología, que es el centro. Ayer fue al encuentro con empresarios acompañado de Juan Pablo Arellano, o sea, ex dirigente de la Democracia Cristiana, José Pablo. Entonces, ya han habido varios personeros de la Democracia Cristiana que han dicho que van a votar por él. Frey no lo dijo, pero yo no me sorprendería que en algún minuto vote por Evelyn Matei, por lo tanto te digo que lo expulsan del partido. Ah, sí, es que lo expulsan del partido. Pero si hay alguien que tiene posibilidades, desde mi perspectiva, de poder copar ese espacio, al menos de lo que dice la ciudadanía, que se siente representada, es Evelyn Matei. Rodrigo Marco, bueno, la otra semana va a ser la semana decisiva, así que ahí vamos a estar comentando ya con la puerta cerrada, ya con lo que hay adentro del CERVEL. Que les vaya muy bien. Gusto verlos la próxima semana. Cuídense. Y vamos con otro tema muy interesante, porque en las próximas horas vamos a recibir probablemente llamados en nuestros teléfonos y vamos a ver los prefijos 600 y 809. Vamos a tener que identificar claramente que uno de esos es spam y el otro está vinculado a casas comerciales con las que eventualmente podamos tener algún tipo de relación. Se acaba el problema de esto que llaman todo el día, por lo menos así lo promete el gobierno que ha impulsado esta medida, y vamos a tomar contacto de inmediato a esta hora con Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones. ¿Cómo le va, subsecretario? Pero muy buenas noches. Hola, Daur, buenas noches. Bueno, partamos conversando sobre el diagnóstico que originó todo esto. ¿De verdad había mucho abuso, había muchos llamados a destajo por parte de diferentes empresas? Mira, el origen verdadero de esto tiene que ver con agenda de seguridad, con las estafas telefónicas. O sea, esto en primer lugar es una herramienta que le permite a la gente distinguir entre una llamada de una institución válida de una llamada que es un intento de estafa. Para eso nace, esa es la motivación. Evidentemente tiene un beneficio al lado, que significa que tú puedes identificar las llamadas comerciales, estas llamadas masivas, y tomar la decisión de si contestas o no. ¿Mm? Ya. ¿Y podría decirnos los prefijos qué van a significar? Porque el 600 significa una cosa y el 809 significa otra. Sí, mira, ejemplos muy prácticos. Tú tienes una relación con una casa comercial, con una clínica, con un operador de telecomunicaciones. Cuando esa institución necesita contactarte por algo asociado a tus servicios, va a ser con un 600. Yeah. Ejemplo práctico, llamaste a una clínica para pedir una hora, la clínica te llaman para confirmar que vas a asistir a la hora, esa llamada tiene que entrar con un 600. ¿Ya? Si por el contrario hay una empresa de telecomunicaciones que te quiere vender un plan, esa empresa tiene que llamar con una llamada que parta con 809. Ya. Porque no tiene la relación contigo, lo que quiere hacer es una venta remota. 809 es esencialmente venta telefónica. Ya. ¿Y ha habido buena disposición de parte de las empresas de acatar esta nueva normativa? Porque muchas veces en nuestro país echa la ley y echa la trampa. Sí, pero acá efectivamente la norma aplica a las empresas de telecomunicaciones. Las empresas de telecomunicaciones están obligadas a implementar eso para ellas mismas en su contacto con los clientes y también para sus clientes empresas, los bancos, las clínicas, el retail. Cuando contratan sus enlaces con una empresa de telecomunicaciones, esta empresa le tiene que decir, ya mira, ahora estas llamadas van a ir como 600, estas otras van a ir como 809. Ya. ¿Y cómo esto de alguna manera va a terminar con lo que usted nos decía al principio, el tema de la seguridad? Muchas veces estos llamados, estas pitanzas, cuento del tío, como usted lo quiera llamar, vienen desde la cárcel, algunas sí, otras no. Pero ¿por qué debería esto ser disuasivo para que eso ocurra? Porque ahí, con la ayuda de ustedes, los comunicadores, lo que tenemos que lograr es que la población asimile que si te llaman de un más 569 para venderte un plan de telefonía es una estafa. Ya. Esa llamada tiene que partir con 809. Ya. Esa es la forma de que la gente se pueda defender. O sea, tú recibes la llamada,
muchas veces nos llaman de un número desconocido y ese número desconocido puede ser una llamada legítima de alguien que quiere conversar contigo y que se consiguió tu número, pero si esa llamada es una venta de un producto de un gran retail o de una cobranza financiera y parte con más 569, lo más probable es que sea una estafa. Ya, y no se la pueden ingeniar los delincuentes porque uno ve que siempre encuentran de alguna manera la fórmula con los famosos VPN, quizás con un rebote de la llamada en el extranjero. Hay tantos métodos hoy día modernos que uno ni siquiera se los imagina. Uf, a ver, yo te tengo que decir que las redes son seguras y no son hackeables, pero sabemos que eso no es completamente cierto, todo es hackeable. Ya, Pero efectivamente la configuración de las redes debe permitir que no se altere el número. O sea, al final la empresa que te entrega a ti la llamada, la empresa con la que tienes tu línea, esa debería darte garantías de que el número que te está informando es un número verdadero. ya. Y si no, hay que acusar, llamar, ¿qué es lo que prosigue aquí? Sí, sí, súper buen tema, Daur, porque en el fondo esto es muy difícil de fiscalizar de manera centralizada, Mm, porque nosotros no vamos a estar recibiendo las llamadas, o vamos a recibir llamadas solamente que vengan a nuestros números. Entonces, la cosa es que todos los chilenos, todos los usuarios de telefonía, cuando recibimos una llamada que es un intento de venta desde un número que no parte con 809, seamos capaces de hacer la denuncia. En el sitio web de Subtel, entrar ahí, hacer la denuncia, porque con eso nosotros vamos a ir a la empresa que tiene esa línea a decirle que está haciéndolo mal, que tiene que corregir, o derechamente, si se trata de un fraude, a que vayamos a perseguir a quien está intentando hacer fraude. ya. Y las empresas que insistan en hacer esto, porque puede ser que algunos digan, bueno, sabe que me va a quitar la clientela, tengo que seguir haciendo estas promociones, llamando por teléfono, también se exponen a sanciones fuertes en caso de que sigan insistiendo, siendo catetes con los usuarios. Sí, claro. A ver, nosotros tenemos una regulación que para aplicar sanciones, las sanciones van entre las 5 UTM y las 5.000 UTM. 5.000 UTM son algo más de 300 millones de pesos. El monto de la sanción depende del impacto de la falta que se cometa y de la reiteración. Entonces, aquellos que insistan van a tener una sanción probablemente primero de 500 UTM, después de 1.000, de 2.000 y así. La reiteración va a significar que la multa va a ir subiendo. Ya. Subsecretario, ¿y cuál es su meta? Usted es el subsecretario de Telecomunicaciones y hoy día uno ve los estudios que están a la vista. Chile es el país que tiene más llamadas de spam, por lo menos así lo dicen los estudios internacionales. ¿Cuál es la meta que tienen ustedes ahí en el gobierno? ¿Es que esto llegue a 0, llegue a 5, llegue a 10, no se acabe nunca? ¿Con qué meta trabajan? ¿Con qué horizonte además? A ver, el tema del spam hay que entenderlo con dos variantes, una variante que es legítima y una que no lo es, ¿cierto? Esta llamada masiva que lo que está intentando robarte datos, lo que está intentando estafarte, esa queremos que llegue a 0, lo más cerca de 0, que efectivamente sea inefectivo, que nosotros no contestemos un intento de estafa porque sepamos que es un intento de estafa. En las llamadas legítimas, que es la llamada que usan los distintos comercios para tratar de vender cosas, lo que esperamos es que se ordene, que no recibamos llamadas un domingo a las 8 de la llamada de la mañana, que no nos llamen 20 veces por lo mismo. Eso es lo que esperamos, que se produzca un orden. Y como ciudadanos vamos a tener la información de que si la llamada empieza con 809 es que nos quieren ofrecer algún producto o servicio. Y si estamos interesados en escucharlo, contestaremos. Si no estamos interesados, no contestaremos. Pero es con transparencia, sabiendo que eso es lo que nos están llamando. Ya. ¿Y qué pasa con las llamadas que no son para ofrecerme algo, para que yo compre algo nuevo, sino que, por ejemplo, es para cobrarme, porque tengo una deuda pendiente, porque me porté mal, no fui un buen pagador y a lo mejor tiene todo el derecho la empresa de tratar de hablar con los clientes para que se pongan al día? ¿Esas llamadas de cobranza continúan o también quedaron fuera? Continúan y continúan con 600. O sea, como ya existe tu relación con la empresa te va a cobrar llamándote con un número que parte con 600. Y eso nos pone un poquito en una encrucijada, porque uno dice, nadie quiere una llamada de cobranza. Sí. Ahora, si no he pagado el legítimo que me quieran cobrar, ¿cierto? Pero yo voy a estar recibiendo con 600 la confirmación de la hora en la clínica, la confirmación de un pedido en un supermercado y la cobranza porque me demoré en una cuota o porque la autopista me avisa el día antes, oiga, se le va a vencer el cobro del tal. Todas esas cosas las voy a estar recibiendo con números que parten con 600 porque son instituciones con las cuales tengo una relación comercial y tengo que estar disponible a bancármelo. O sea, el mensaje para la ciudadanía, si parte con 600, es contesta la llamada, porque es una empresa con la que sí tienes una relación.
Ya, pero ahí me nace al tiro de preguntarle que muchas veces cuando se trata de cobranza se tercerizan este tipo de cobranzas judiciales. Una empresa se dedica a cobrar y trabaja con el retail, trabaja con las autopistas, trabaja con los bancos, con un montón de entidades más que están en los diversos rubros de nuestro país. ¿Qué pasa con esas empresas que son externas, que son de todos los rubros? Sí, mira, ahí vamos a tener seguramente algún periodo de ajuste, porque el objetivo es que si va a ser una cobranza en nombre de una autopista, el objetivo es que use el número de la autopista. ¿Sí? Imagínate la figura de los call centers. Cuando tú llamas a un call center, ese call center puede tener distintos clientes, tras un retail, una autopista y todo esto, y cada cual tiene su propia numeración. La idea es que esa misma numeración sea la que te devuelves. Si tú estás acostumbrado a llamar un 800 de un Falabella, un Almacenes París, un Ripley, si te va a llamar Falabella, Almacenes París o Ripley, ojalá que te llame con el mismo número 600 y tú lo vas a tener identificado en tu teléfono. Ya. Oiga, subsecretario, ¿y esto no puede generar desempleo en nuestro país? Porque estaba viendo las estadísticas, al menos 30.000 personas en Chile se desempeñan en diversos call centers. Hoy día además el desempleo está en torno al 9% en Chile. ¿No podrían despedir a esas personas que ya no van a tener pega, que se dedican al telellamado o al llamado, a la televenta, mejor dicho, para tratar de capturar nuevos clientes? Ellos quedan sin pega hoy día. A ver, mira, es una discusión larga que hemos tenido con los propios sindicatos de los call centers y con las empresas de telecomunicaciones. Y primero, una buena parte de las ventas hoy día se hacen desde call centers que están en el extranjero, en Perú y en Colombia principalmente. Y efectivamente las empresas van a tener que ajustar esos contratos porque van a tener probablemente una merma en las ventas, ¿no? Yo creo que esto se va a recuperar porque hoy día se está produciendo la costumbre de mucha gente que no contesta un número desconocido. ¿Mm? Y esa gente que no contesta un número desconocido por la incertidumbre que te genera contratar un plan con un número cuyo dueño no conoces, probablemente algunos van a seguir no contestando y otros van a decir, bueno, si es un 809, yo sé que corresponde a la empresa y por lo tanto esto no es una estafa. Entonces se va a producir un trasvasije y probablemente va a haber una merma, ¿ya? Y esa merma va a afectar en primer lugar a los call centers que están en el extranjero y puede generar algún impacto, pero acá igual hay que cuestionarse cuál es ese impacto, porque en el fondo es esos call centers, esos empleos están hechos para tratar de venderle a la gente cosas que a lo mejor la gente no quiere comprar. Pues hoy día lo que estamos haciendo es transparentando. O sea, al final, cuando tú marcas la llamada con este prefijo, lo que estás haciendo es transparentar lo que estás queriendo hacer. Claro, pero esto entonces sí, podría aumentar el desempleo en nuestro país, por lo menos ese rubro que es el rubro servicio. Podría generar algún impacto, pero yo creo que el impacto más fuerte, si es que lo hay, va a ser con los call centers en el extranjero. Ya, ¿qué es lo que son los más masivos? Claro, que nos pasa a nosotros que de repente hablamos y decimos vivimos en tal parte y nadie sabe Maipú de qué me está hablando. ¿No? Como eso pasa muchas veces con los extranjeros que están en otras partes del mundo. Exactamente, sí. Exactamente. Yo creo que ahí efectivamente las empresas van a tener que hacer algunos ajustes en sus contratos. Ya. Oiga, ¿y cómo conversa esta nueva disposición que parte en las próximas horas, que nos incorpora, hay que reiterarlo, el número 600 y el 809 para identificar las llamadas, con el sistema que ya existía en nuestro país, que era el no molestar del CERNAC, donde uno podía inscribir su número de celular para que por favor no me llamen más y nos dejen tranquilos los sábados y domingos en la mañana? ¿Ese ya no existe? ¿Va a seguir coexistiendo con esto? Coexisten perfectamente, porque el no molestar justamente lo que trata de evitar es que te llamen para las ventas, ¿cierto? Esta promoción, esta publicidad, y en el fondo tú vas a seguir ya inscrito con lo que ya inscribiste, vas a poder seguir inscribiendo qué empresas quieres que no te llamen y no deberían llamar para hacerte promociones. La diferencia es que si tú no estás inscrito y te llaman, tiene que ser con 809, pero es una medida complementaria. Si te llaman, los identificas, pero si estás inscrito en no molestar, no deberían llamar. Ya, o sea, los dos sistemas se complementan de alguna manera, no es que uno reemplaza al otro. Absolutamente. Ya, y si hay, exacto, sí. Y si hay problemas, si uno no está feliz y lo siguen llamando y uno sigue estando molesto como usuario, ¿hay que reclamarle a ustedes o al CERNAC? ¿Cuál es la vía mejor? Depende. Si te llaman con el prefijo correcto, o sea, si es una llamada de venta con 809 y tú estás inscrito en el no molestar para esa empresa, entonces es CERNAC la institución que tiene que ir y sancionar porque no se está cumpliendo con el no molestar. Si te llaman de un número distinto, de un número extranjero o un más 569, entonces es Subtel porque tenemos que ir a fiscalizar que la llamada no está marcada correctamente. Ya. ¿Esto es lo más moderno que había para hacerle frente a este problema? ¿O en América Latina, en Europa, quizás otras naciones que han transitado por algo similar, han tenido herramientas distintas o han aplicado la misma herramienta que aplica Chile? A ver, esto está sucediendo de manera incipiente. De hecho, por ejemplo, en la región Brasil, la Anatel, que es la Autoridad Regulatoria de Brasil, también marcaron un prefijo, un 0303,
para marcar las llamadas masivas. No hicieron esta diferenciación que estamos haciendo nosotros y ellos tienen un par de atributos adicionales que estamos viendo si valen la pena aplicar en Chile, como por ejemplo el volumen de llamadas que se entiende por masiva, ¿no? Pero es una cuestión que no está sucediendo en todos lados. En España se está regulando, estamos todavía partiendo porque parece ser que este tema de las llamadas tan masivas ha sido más intenso en Latinoamérica que en otras regiones del mundo. Entonces hoy día que se está expandiendo a Europa, en España están pensando en regularlo, pero no hay mucha regulación extranjera al respecto. Nosotros estudiamos y ahí habían pocas, y todos van por la primera cosa que es transparentar ante la ciudadanía que esto es una llamada comercial, y lo segundo que se hace en algunos países es que las empresas solo pueden hacer ofertas o promociones a personas que se inscriben previamente para recibir ofertas. Es como el inverso del no molestar. ¿Ah? Yo me inscribo para que me molesten y en todo otro caso no te pueden llamar. Acá en Chile hay un proyecto de ley que presentó el diputado Winter con otros diputados que plantea exactamente esa lógica. Ese proyecto se discutió en la Cámara, fue aprobado en la Cámara, pasó al Senado y ahí todavía no ha tenido avance, pero podríamos llegar a una regulación de esa naturaleza también según lo que opine el Senado al final. Ya, y hablando de telecomunicaciones, y aprovechando que usted es la autoridad que está a cargo, ¿no se puede hacer algo similar con Internet? Que de repente uno se mete a una página y aparecen banners por aquí, por allá, de cosas que uno ni siquiera está buscando. ¿No se puede hacer algo similar para evitar eso? Ahí estamos mucho más lejos, y esto es porque acá existe un concepto que se llama neutralidad tecnológica y neutralidad de red, que hace que nosotros nunca miramos lo que ocurre en los contenidos. Nosotros podemos hablar acerca de la calidad de servicio, de las tasas de descarga, cómo se comporta la red, pero lo que son las aplicaciones sobre la red no las podemos mirar, y de hecho ahí nosotros tenemos un vacío regulatorio en el país, que no solamente en Chile, en muchos países, ¿no? Y que algunos intentos de regulación ha habido en Europa, que todavía no está muy decantado, no está muy claro por dónde va a salir, porque significa regular a las grandes plataformas. Este avisaje te lo pone Google, te lo pone Meta, ¿cierto? Y es regular a las grandes plataformas, y eso no ha sido muy sencillo. Yo no sé si vamos a estar en condiciones de impulsar algo acá, porque en algún minuto Google habló en Europa, dijo, bueno, entonces dejo de dar servicio en Europa, y eso evidentemente para la ciudadanía europea es un desastre, porque Google es el fabricante de Android. Claro. Entonces, ¿cómo dejo de dar servicio? Entonces, no es una regulación tan fácil. Yo creo que ahí falta harto tiempo de conversaciones antes de tener alguna forma de controlar ese otro spam. Bueno, seguiremos muy atentos a lo que pasa con Internet. Mucho éxito, subsecretario, con esta campaña. Que le vaya bien al gobierno para que todos estemos más felices también con el teléfono, que lo usemos cuando haya que usarlo y no cuando de repente irrumpe en los peores momentos y uno a veces se asusta porque piensa que están llamando para algo importante y al final es para ofrecer algo que uno no quiera. Así que éxito con esta campaña, que les vaya bien, que les vaya bien. Muchas gracias, Davo, por ayudarnos también a promover que la ciudadanía esté informada y que sepa cómo se viene la cosa. Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones, muchas gracias por esta entrevista, que le vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches. 11:51, vamos a la pausa. Nosotros enseguida estoy de regreso con más aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas.